peligroso prácticamente para los parásitos, ¿no? La gente no se lava las manos, la gente no lava adecuadamente los alimentos y se hace prácticamente un círculo. Y tenemos que a nivel mundial existe este problema de los parásitos. Toda clase de parásitos y población vulnerable va a ser la embarazada. Entonces, he ahí el tema de parasitosis y embarazo. ¿Y por qué la importancia? ¿Por qué creen ustedes? Por las repercusiones que van a haber en el recién nacido. Entonces, la madre desnutrida va a tener un hijo con problemas, que le falta macronutrientes, que le falta, que es anémica crónica. Entonces, todo le va a faltar a esa criatura. Tenemos un niño con retardo de crecimiento. Como consecuencia puede haber partos pretérminos, puede haber muertes fetales. Entonces es prácticamente todo un, digamos, un círculo vicioso, ¿no? Que comienza con la pobreza, el tema de la pobreza, la desnutrición, la anemia crónica, el problema de los, la falta, el subdesarrollo, o sea, básicamente problemas socioeconómicos. Y en los países subdesarrollados se presenta todo esto. A veces no lo vemos nosotros porque estamos en área urbana, pero en área rural o más alejadito, ¿no? Entonces vemos los asentamientos humanos, los cerros, donde la gente vive hacinada, no tiene las condiciones adecuadas, ¿no? El cerro no sube la luz, el agua. Tenemos problemas. Ese es el detalle. Entonces acá lo que vamos a ver, aquellos problemas generalmente que aquellos parásitos que más problemas producen en cuanto a retardos de crecimiento o que se muera la muerte fetal intraútero. Entonces, y a veces no las hemos tenido en cuenta, pero, por ejemplo, por detalle de las migraciones, ¿no? Se dan en países desarrollados a veces y es por gente que ha migrado. Tenemos la toxoplasmosis, que es causada por Toxoplasma gondii, un protozoo unicelular, que en su fase sexuada se encuentra en el intestino de los gatos, que son los huéspedes definitivos, y en la fase asexuada en otros mamíferos, siendo ellos los huéspedes intermediarios. La transmisión siempre va a ser la ingesta de carne cruda o mal cocida. Entonces, a aquellos que les gusta la carne a medio cocer, está lleno de sangrecita, eso les gusta y a veces no está en las mejores condiciones. Ingesta de quistes por contaminación con las heces de los gatos. Entonces, a veces las personas que crían los gatos, que no los tienen bien vacunados, que no lo tienen bien desinfectado, entonces al coger la arena del gato, pueden transmitir la enfermedad si no se lavaron bien las manos. La transmisión transplacentaria, la transfusión o en el trasplante de órganos. Miren ustedes en qué momento se pueden contaminar. En la epidemiología es el segundo agente de transmisión vertical después del citomegalovirus, también súper común, que las mujeres muchas veces no salen embarazadas y es por citomegalovirus. Luego de ello, entonces, tenemos al toxoplasma. Población susceptible de 35 a 60%. Y durante el embarazo, 1 a 3 por cada 1000 embarazadas, 33 a 40% puede producir infección al feto. O sea, la importancia es por la transmisión al feto, con todas las consecuencias que nos puede traer, de retardo de crecimiento, un parto pretérmino, un niño con bajo peso al nacer. El screening prenatal se da en Austria, en Francia, en Eslovenia, países subdesarrollados. Ellos hacen screening a todas las pacientes. Entonces van a encontrar generalmente pacientes migrantes, embarazadas migrantes. Screening neonatal en algunos estados de Estados Unidos, partes de Brasil, de Dinamarca e Irlanda. Entonces deberíamos de hacer screening a todas las mujeres embarazadas. Todas deberían tener estudio de parásitos, todas. No lo hacemos de rutina. Osmosis materna. El 80 a 90% son asintomáticas. No hay evidencia de la enfermedad, son asintomáticas. El 10 a 20% pueden hacer una infección sintomática.
el síndrome de mononucleósido heterófilo negativo, exantema, hacen todo un exantema maculopapular, hepatoesplenomegalia, sudoración nocturna y corioretinitis. Se presenta el adulto con esta infección, ¿no? En este caso estamos hablando de la toxoplasmosis materna, con todo este cuadro de sudoración nocturna, hepatoesplenomegalia, afectación de los órganos definitivamente y de la vista, corioretinitis. En la toxoplasmosis connatal, el 33% de los fetos infectados in útero presentan alteraciones detectables neonatales. El resto presenta secuelas tardías. Microcefalia, calcificaciones intracerebrales. Cuando se les hace el estudio, toditas tienen este tipo de problema. Hidrocefalia, abortos, un niño con llegó al término, ¿no? Si es que llegó a nacer. Juaní, dime. Dime. En clase, sí. Sí, te llamo. Cuando termino. Te llamo. Ya. Gracias, disculpa. Ya. Entonces, hidrocefalia, aborto, malformaciones intrauterinas, parto prematuro, retardo de crecimiento. O sea, la trascendencia es por el problema a nivel del niño. La mujer sufre la enfermedad, pero la puede transmitir en intraútero al producto. Entonces, esto es congénito. Toxoplasmosis en neonatos se va a transmitir la enfermedad que va a producir corioretinitis, ictericia, hepatoesplenomegalia, calcificaciones periventriculares, exantemas, púrpura trombocitopénica, bajo peso al nacer, microcefalia, microftalmia, hipotonía, convulsiones, anemia, eosinofilia. Todo esto lo vamos a encontrar. Un niño con bajo peso al nacer, que tiene alteraciones, que tiene convulsiones, que tiene en el examen intracraneal, vamos a encontrar calcificaciones periventriculares. Esos son característicos de este tipo de problema. Corioretinitis e ictericia. O sea, afectación de prácticamente todos los órganos. Este niño está con problemas, definitivamente. Las secuelas tardías, la corioretinitis, retardo de crecimiento del desarrollo psicomotor, trastornos del aprendizaje, sordera, estrabismo, hidrocefalia, síndrome convulsivo. O sea, tenemos un niño definitivamente con problemas, secuelas que son tardías. En el diagnóstico, los métodos indirectos, tenemos la serología, la inmunofluorescencia, la aglutinación indirecta, ELISA, y los métodos directos, PCR, en la infección aguda, IgG, IgM, que se elevan las 2 primeras semanas. Infección puede ser preconcepcional, escaso riesgo de transmisión. Si la IgG no discrimina entre infección aguda o antigua. Y la IgM 1/160 es diagnóstico de infección aguda materna. Si es mayor de 1/160. El diagnóstico materno, entonces, por la IgG, la IgM específica, conversión serológica. Bajos niveles de IgM se pueden observar en infecciones crónicas. Dentro de las 8 primeras semanas, la respuesta a la IgG específica. Diagnóstico fetal y neonatal. Detección de ADN del toxoplasma mediante PCR de líquido amniótico. O sea, estamos estudiando a este niño, que estamos diagnosticándole el problema de la toxoplasmosis. Aislar toxoplasma en sangre del cordón o líquido amniótico desde las 20 a 24 semanas. Ya podemos hacer el diagnóstico intraútero. Evaluación de la placenta, histología y cultivos. IgG o IgM durante los primeros días. PCR en líquido amniótica. Sensibilidad al 100%, que varía con la edad gestacional. Y el gen a buscar. El manejo siempre va a ser no comer carne cruda. La carne tiene que estar bien cocida, es que dicen al medio, y la sangrecita está chorreando, ¿verdad? La carne puede estar contaminada. Comer la carne cocida. Evitar el contacto con las mucosas cuando se maneja la carne cruda. Entonces, definitivamente estás manejando carne cruda, no tienes que tocarte nada. Siempre hacer las cosas como debe ser. Bien limpio, estricto. Estricto lavado de manos después de
de cocinar. O sea, lavado de manos siempre nos va a proteger de todo realmente. Evitar el contacto con heces de gato. Evitar definitivamente el contacto con las heces de gato, pero tú tienes que limpiar el arenero y todo lo demás. Entonces es obligatorio que tienes que de todas maneras lavar tus manos, evitar tocarte las mucosas, se hacer bien prolijo en este caso para evitar, digamos, pero se supone que todo el mundo tiene, si tienes un gato tienes que llevarlo al veterinario, tienes que, digamos, que darle sus antiparasitarios, desinfectarlo, tenerlo bien limpiecito a tu gato. Esa es tu obligación. Pero a veces, pues, a, a nivel de, ¿no? El otro tipo, ya estamos hablando de niveles socioeconómicos donde puede afectarse y les gusta criar sus gatos y no lo han llevado al veterinario y por ahí viene la contaminación. Entonces, lavar y pelar bien los vegetales porque sabemos que a veces están regadas con, digamos, aguas contaminadas. Evitar huevo crudo o subproductos. Usar guantes al contacto con la tierra. Evaluar la inmunidad previa. Entonces, siempre es importante lavado de manos. Para todo, para todo. ¿Ve? El lavado de manos, un poco de agua y jabón, es lo mejor para todo. Para todo. Ahora con la pandemia hemos aprendido mucho más, ¿no? De lavarnos las manos, la higiene, de todo, para evitar contaminaciones. El manejo de la infección aguda no ha demostrado ser eficaz para la transmisión congénita, la espiromicina, sin embargo, sin efectos teratogénicos. 3 gramos en 4 dosis por 4 semanas. Corticoides en casos de corioretinitis. La pirimetamina son tratamientos específicos para este tipo de problemas. Ahora tenemos la enfermedad de Chagas, que está producido por la Trypanosoma cruzi, transmitida por Triatoma infestans. Transfusiones vertical. La vía congénita ha superado la vectorial hasta en 10 veces. La zoonosis afecta a todos los vertebrados menos las aves. Se multiplica en sangre como trípanomastigotes y luego intracelular como mastigotes en células miocárdicas. O sea, cuando ustedes hablen y la paciente tenga un problema en el miocardio, pensar en enfermedad de Chagas. Músculo esquelético, liso y el sistema nervioso central. 10 a 18 millones de personas en el continente americano, vean ustedes, en zonas tropicales sobre todo, en zonas tropicales, subtropicales, es donde más abunda este tipo de parásitos. Con mayor prevalencia en las zonas precordilleranas. La transmisión vertical sería la más importante. La prevalencia 1% en la baja endemia y 26% en alta endemia. La transmisión placentaria se da, miren, de 13% a 28%. O sea, va a ser casi 1 de cada 3. Importante tenerlo en cuenta. La infección materna. En la fase aguda vas a encontrar un chagoma, que es lo conocido, ¿no? Es un nódulo en lugar de la picadura. La fiebre, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, signos meningios. En la fase latente o subaguda, a las 8 a 12 semanas después de la infección aguda y puede permanecer por tiempos, hasta por 40 años. Imagínense, te infectaste ahora porque te fuiste de paseo y sabe Dios, ahí te contagiaste y luego vas a tener una enfermedad que está latente hasta por muchos años. En la fase crónica encontramos una cardiopatía chagásica en el 20 a 30%, megacolon, megaesófago, neuropatía periférica. Entonces, tenemos pacientes que a veces son diagnosticadas de acalasia, entonces, pero lo primero es determinar si hubo este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces se piensa primero en Chagas. Megacolon, megaesófago, neuropatía periférica. Eso es importante porque el paciente come y todo se queda ahí. Se va haciendo megaesófago inmenso. Mayor porcentaje de madres. La incubación, entonces, la fase aguda va a ser una incubación de 4 a 10 días, en una duración de 2 a 4 meses. Asintomática, más frecuente en personas jóvenes. Alta parasitemia. 1 a 2% de los casos de enfermedad de Chagas se pesquisan en esta etapa.
Los síntomas: fiebre, edema, adenopatías satélites, hepatomegalia, esplenomegalia, anorexia, astenia, mialgia, cefalea y ocasionalmente artralgia. El signo de Romaña Massa que les había dicho, lo del chagoma, con un edema bipalpebral, unilateral de color rosáceo. Ahí ese es el chagoma, indoloro y duro. La miocarditis con taquicardia e hipotensión, ritmo de galope, insuficiencia cardíaca. Ya puede ser muy serio. Hepatomegalia y compromiso meningoencefálico. En el periodo crónico, indeterminado o latente, que puede durar muchos años, el 50 y 70% de todos los pacientes, vean ustedes cuánto es el porcentaje, son asintomáticos, puede haber parasitemia y serología positiva, con títulos de IgG bajos. Persiste en el 30% de los chagásicos. En Chile, 2% de los pacientes podrían anualmente pasar de la forma crónica indeterminada a una cardiopatía crónica. O sea, va produciendo daño realmente. Periodo crónico determinado. Cardiopatía, colopatía, esofagopatía, ¿no? Porque produce el megacolon, produce el megaesófago y produce una miocardiopatía. Entonces, muchas veces por la sintomatología o lo que presenta el paciente, vamos a hacer el diagnóstico. El paciente que recuerde si en algún momento tuvo su chagoma y te sale el diagnóstico. Muchas veces no acá, viajaron por el detalle de la migración. Se fueron a España, se fueron a Europa, Nueva Zelanda, Australia, lo que sea, y encuentran el diagnóstico en una mujer embarazada con este tipo de problemas. En el embarazo se dice que es un periodo de prueba, cualquier enfermedad que hayas tenido, si la tenías latente por ahí sale. Cardiopatía chagásica crónica. Se presenta en 10% a 30% de estos pacientes, la cardiopatía, como una forma de miocardiopatía. En Chile y Brasil, el 30% de los casos. Entonces tenemos la esofagopatía y el megacolon. El Chagas congénito. 10% de los casos seropositivos en la infancia y adolescencia. El 60% de los recién nacidos de madres chagásicas son seropositivos. El mayor riesgo de transmisión en la etapa aguda por alta parasitemia. Estas gestaciones pueden terminar en aborto, mortinato, prematuro o un recién nacido enfermo. Ya les digo, el problema, el recién nacido, el niño, el que va a sufrir si la mujer se infectó estando embarazada durante la gestación, o en el primer trimestre o en el segundo trimestre. En el primer trimestre, a veces no llegan a más, llegan a un aborto y un aborto, porque es antes de las 22 semanas. Si pasó este tiempo, ya puede ser un prematuro, un bajo peso al nacer, un retardo de crecimiento o perderse, ¿no? Con un parto pretérmino antes de las 30 semanas o antes de las 32 semanas, pero son pretérminos y con los problemas que ello nos trae. La frecuencia de transmisión de Trypanosoma cruzi de madre a hijo se estima que es inferior al 10%. O sea, depende del momento. A veces puede ser que sí y vas a tener el Chagas congénito. En la infección perinatal, asintomáticos al nacer, en un 70 a 80% de los recién nacidos. Pero tú encuentras la placenta edematosa, puede haber muerte fetal, hidros, prematurez, hepatomegalia, esplenomegalia, anemia, retardo de crecimiento intrauterino. Como todos los parásitos te pueden producir anemia. Puede producir muerte fetal. El daño en la placenta la ves toda edematosa. El niño con ictericia, una neumonía intersticial, miocarditis, compromiso del fondo de ojo, compromiso cutáneo. De un niño con la infección, que ha nacido con la infección. El mecanismo de transmisión congénita va a ser por vía hematógena. Se produce una placentitis, por eso la placenta la encuentras toda edematosa. Hay una placentitis donde se encuentran focos inflamatorios agudos o crónicos, áreas de necrosis, presencia de células gigantes, parasitismo de las células trofoblásticas y de los macrófagos, constituyendo cuadros de vellositis e intervellositis. O sea, las vellosidades corneales van a estar afectadas. La placenta está toda inflamada, todo un proceso inflamatorio y se ve una placenta edematosa. Eso es lo que se encuentra.
Entonces ha habido aquí una placentitis. Toda la placenta, y la placenta es la que va a nutrir al niño. Entonces realmente ahí hay todo un problema, ¿no? De intensidad variable. Una vellositis e intervellositis de intensidad variable. También el parásito puede penetrar en forma activa hacia la circulación fetal. Entonces, esta es la forma de la transmisión por vía hematógena. El diagnóstico, métodos directos, demostración del parásito en sangre o tejidos. Lo encontraste. Examen de gota gruesa, examen de gota fresca, senodiagnóstico, hemocultivo, PCR, métodos indirectos, la serología. La hemocultivación indirecta, la ELISA. El manejo, no en el embarazo. Entonces, muchas veces para los parásitos no podemos dar tratamiento en el embarazo, porque muchos, si está en inicio, son embriotóxicos, son teratogénicos, entonces tenemos que tener cuidado en qué momento darlo. Generalmente no en el embarazo, y eso rige para muchos de los parásitos. Nifurtimox, 8 a 10 miligramos por kilo en adultos, 10 a 20 miligramos por kilo al día en niños. Ya esto lo manejamos generalmente con infecto. Es obligatorio. Benzonidazol, 8 miligramos por kilo por día por 30 a 60 días. El tratamiento es largo, o sea que esto de todas maneras tiene que ser en concordancia con infecto, obligatorio. La malaria. 200 a 500 millones de episodios y 1 a 3 millones de muertes al año. Vean ustedes, hay por montones la cantidad de infectados, pero también millones de muertes. 200 a 500 millones sufren de malaria en un año y 1 a 3 millones van a morir por esta consecuencia. Se encontró que las mujeres embarazadas tienen 2.3 veces mayor probabilidad de estar infectadas con el parásito del Plasmodium falciparum que las mujeres no embarazadas del mismo grupo de edad. Intervalo de confianza de 95%. 1.32 a 3.95. Plasmodium falciparum es la que causa la infección más severa. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria. Ya saben ustedes que pueden haber otras formas del Plasmodium, pero la falciparum es la que va a producir la enfermedad en la mujer, ¿no es cierto? Que va a infectar y es la forma más severa. Transmitido por la mordedura de los mosquitos anófelos, anofelinos hembras. Transmisión horizontal y por vectores. Mayor transmisión en áreas de baja endemia por el menor número de anticuerpos maternos. Endémica en trópicos y subtrópicos. Todo casi se dan en las zonas tropicales, en las zonas subtropicales. Las cosas se infectan mucho más rápido, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente la infección está por ahí. Y afecta a más de 90 países. La malaria congénita, entonces, la forma más severa es la falciparum. Y es la que afecta con mayor severidad. Prevalencia del 10 al 30% en madres no inmunes. Malaria congénita en un 5% basado en la microscopía y 33% en el PCR. Aumento de las parasitemias por resistencia antibiótica. Emergente aumento en la virulencia. Manifestaciones neonatales, bajo peso al nacer y parto pretérmino. Todos, en todos los parásitos, en todos, porque va a producir trastornos de la absorción, trastornos gastrointestinales, entonces siempre va a haber problemas de la absorción. Y por lo tanto la mujer está desnutrida y está anémica y todo lo demás viene como consecuencia, con un retardo de crecimiento, con un niño de bajo peso al nacer y que puede darte un parto pretérmino o te puede dar también muerte fetal, muerte neonatal, ¿no? Entonces, son consecuencias prácticamente de lo mismo. Inmunidad y malaria. Hay la mayor densidad parasitaria y esplenomegalia, especialmente en el segundo trimestre por menor respuesta a la TH materna. Su inmunidad. La inmunidad aumenta con la paridad. La respuesta inmune fetal está disminuida. Mayor posibilidad de parasitemia fetal si se encuentran parásitos en la placenta al momento del parto. Están adheridas al endotelio.
mayor umbral pirógeno en niños dado por una tolerancia inmune. Los eritrocitos infectados por Plasmodium falciparum son secuestrados en la placenta, en el espacio intervelloso. Produce intervellositis, vellositis y edema de la placenta, con una respuesta inflamatoria de los monocitos. La respuesta inmunológica podría contribuir a estimular el parto pretérmino, el parto prematuro. El consumo de nutrientes y oxígeno de los parásitos y de la respuesta inmune contribuyen al retardo de crecimiento intrauterino. Se lo consumen el parásito, por eso es parásito. Y lo que necesitaba la criatura. Definitivamente hay una competencia y el más afectado va a ser él. Aumento del grosor de la membrana citotrofoplástica puede alterar el transporte de nutrientes. Anemia. 400.000 embarazadas desarrollan anemia moderada o severa a consecuencia de la malaria en el África subsahariana y contribuye directamente al retardo de crecimiento intrauterino. Y eso es lo que ocurre en casi todos los parásitos. Eso es por qué la importancia del estudio de parásito en una mujer embarazada que te viene proveniente de una zona endémica, ¿no? Porque lo podemos recibir acá en Lima y ella ha estado en una zona endémica, definitivamente. Siempre tener en cuenta que puede haber parásitos en esta mujer, puede estar vomitando demasiado y puede tener un aborto, entonces hay que estudiarla, qué está pasando, ¿ya? O un parto pretérmino, o un niño con retardo de crecimiento, o un niño con bajo peso al nacer, o que te produzca todas estas que hemos visto, ¿no? Cocorioretinitis, una miocardiopatía, si es Chaga, las calcificaciones intraventriculares, ¿no? Entonces, cualquiera de estas se puede presentar y nosotros tenemos que tener en mente que puede ser una de estas. Entonces hay que estudiarla de todas maneras, ¿no? Entonces no es que la veo nada más y la paciente generalmente ni viene al control prenatal. Ese es el problema que tenemos. Hoy día, por ejemplo, he visto una niña de 15 años. 15 años, imagínense ustedes. Una jovencita que recién ni siquiera ha abierto sus ojos. Bien. No sabe lo que decide, pero ya está embarazada. 38 semanas. ¿Y desde cuándo no viene anemia? 10 gramos de hemoglobina. Bueno, no es tanto, pero de todas maneras, ¿no? Pero este análisis es de junio y tú desde junio no viene el control. Ha venido una vez, ha venido 2 veces y hoy día es la tercera vez. Y ya está al término, vean ustedes. O sea, ¿eso es un buen control prenatal? Ni siquiera. Porque para decirse control prenatal reenfocado, tiene que ser 6 controles. Y ella no los tiene. Está recién en el tercero, ha venido una vez, otra vez, o sea, como si fuera que, y se supone que les dicen, viene con la mamá, pero tampoco ninguna lo entiende. Entonces, pobre niña, toda pálida. Estaba con 10, ahora ¿cuánto tendrá? Ya va a dar a luz. No se han preparado para el parto, porque con 3 controles que pues ni hablar. No ha ido acá, no ha ido allá. Entonces, cuando viene ella, nosotros le damos todo un paquete a nutrición, a dental, a psicología, a servicio social, a, a todo lo que le toque, a psicoprofilaxis, a dental. Nada ha ido. Abandonada la pobre niña. O sea que por más que ha venido 3 veces al hospital, acá en un hospital de tercer nivel, en pleno centro de Lima, ocurre esto. Imagínense qué ocurre a nivel de las comunidades, de el Perú profundo, como dicen, ¿no? Y que a veces está la posta abierta y a veces no está, porque el serumista se fue a una campaña, la enfermera se fue a buscar su vacuna, entonces no hay quien lo atienda. Es un caos, realmente, es un problema serio, la salud pública. Si no tienes plata para atenderte, el sistema no te resuelve el problema. Riesgo materno de la anemia. La hipotensión, el shock, la muerte, la hemorragia postparto, la desnutrición infantil. Mujeres, VIH tienen mayor riesgo de malaria, malaria placentaria, mayor parasitemia. El VIH contribuye a la anemia, al retardo de crecimiento intrauterino, a la desnutrición. Entonces, ya les digo, todo es un círculo y da vueltas y todo afecta. Efectivo. Suplementos de fierro, vitamina A, folatos, si no está complicada. En el primer trimestre,
Y el primer episodio le damos quinidina, 10 miligramos por kilo cada 8 horas, más clindamicina, 5 miligramos por kilo cada 8 horas por 7 días. Y también tenemos que manejar las recurrencias, dándole tratamiento igual. Segundo y tercer trimestre, primer episodio, AZT o artesunato, más clindamicina. Recurrencias, también hacemos el mismo tratamiento. Y la prevención, hacemos el tratamiento. Con cuidado y siempre de la mano con el infectólogo, porque ellos son los que manejan estas cosas. Exacto. Entonces, la parasitosis intestinal es importante por eso, porque es un problema de salud pública, porque tiene afectación no solamente a la madre, sino al recién nacido, que puede ser complicaciones muy severas que le pueden producir secuelas tardías y de por vida. Un niño con una microcefalia, un niño con retardo psicomotor, un niño que convulsiona, qué problema para toda la vida para esa madre. Vean ustedes qué importancia es el control, el diagnóstico precoz, el, el que una mujer salga embarazada, eso depende de nosotros hacerle en el consultorio preconcepcional, si es que viene al hospital, si es que te busca. Pero ellas no generalmente. ¿Quién sale embarazada y antes se ha evaluado? Y debería ser una cultura evaluarse si es que quiere salir embarazada. ¿Por qué? Porque ya deberías tomar el ácido fólico 6 meses antes, 3 meses antes, por lo menos. Entonces ya te estás preparando para un niño que no tenga problemas con el tubo neural, que es lo que con mayor frecuencia se afecta. Entonces la vas preparando, la vas educando, le vas informando desde antes de salir embarazada. Pero ¿quién viene a hacerse la evaluación, el chequeo previo al embarazo? Muy pocas, raras, raras, contaditos con los dedos de la mano. Nosotros abrimos el consultorio preconcepcional, las captamos, las que se captan ahí en el hospital, se las convence y ellas vienen, pero no todas vienen, no todas vienen. La malaria severa, artesunato, la Plasmodium falciparum, resistentes a la quinina y a la cloroquina. Ese es el tratamiento de elección. 2 a 4 miligramos por kilo endovenoso a las 0, 12, 24. Y continuar cada 24 horas. O sea, empiezas a las 12 horas y a las 12 horas, cada 12 horas. Hasta tolerancia oral. 2 miligramos por kilo por dosis por 7 días, más clindamicina. Quinidina. Y en la malaria no falciparum, cloroquina. En caso de resistencia, quinidina. Y para la prevención, la cloroquina. Entonces, esto era lo que yo les quería transmitir con el detalle de decirles y recalcarles que la parasitosis es un tema de salud pública. OMS preocupado, hacen siempre los estudios, reuniones de expertos y hacen estudios. ¿Sí? No, ellos mundialmente dicen que la anemia afecta al 51% de las embarazadas. Vean ustedes, ¿cuánto afecta? Todas las embarazadas vienen con anemia. Claro que hay una hemodilución fisiológica y todo, pero a estas afecta mucho más. Entonces sí vienen con su anemia. Lo que puede producir, ¿no? La muerte fetal, la muerte neonatal. Y ahí la importancia del tema de la parasitosis. ¿Por qué? Porque no solamente son estas las que hay, que son por protozoos, etcétera, sino también por otros tipos, que son, ¿cuántos conocemos de los parásitos, no? De los cuales Ascaris lumbricoides es uno de ellos también, y es bastante común. Vayan ustedes a hacerles un estudio ahí en el colegio de los chiquitos, todos tienen, ¿no? Juegan en la tierra, no se lavan la mano. Si no tienen agua, pues eso salió también en la pandemia. ¿Cómo se va? ¿Cómo le digo yo a la gente lávate la mano y ni siquiera le he puesto el agua? El agua, el desagüe, el saneamiento adecuado. No lo tienen, no tienen, pobre gente, ¿no? Ni hablar. Entonces, por eso somos el primer país que tenemos el número más alto de muertes por COVID. Y en contaparásito también. Si haces un estudio, ahí encuentras. Para ver la prevalencia de parasitosis intestinal,
se hacen estudios, pues se hacen investigaciones, ¿no? Y, por ejemplo, en México, en Guatemala, en, en Venezuela, donde se han hecho estudios, se llega a la conclusión que el 65% de la población, estamos hablando de las embarazadas, se afecta, siendo el grupo más importante, mujeres entre 25 y 31 años. O sea, hago el estudio a todas las embarazadas y de ellas voy a encontrar 61, 65.9, que es prácticamente 66%. Ya no digo 6, casi 7 mujeres de cada 10 van a tener el problema. Vean ustedes la prevalencia y la importancia del tema. ¿Y quiénes lo tienen? Mujeres entre 25 y 31 años. Eso es lo más común. Más jóvenes también puede ser, pero esto es lo más que se ha encontrado. Entonces, y hay, ¿no? Y si encuentras el de la tenia nana, y etcétera. Entonces, siempre en países tropicales y subdesarrollados. Afectan a todas las clases sociales, pero los estratos socioeconómicos más bajos son los más perjudicados. Son los que con mayor frecuencia van a tener o va a haber una mayor prevalencia de la parasitosis. ¿Por qué? Consecuencia de la falta de saneamientos, falta de higiene y básicamente es la pobreza. Es la falta de educación también por la ignorancia. Le dices que se laven la mano, le tienes que enseñar. A veces no lo tienen el agua en su casa, tienen que jalar el agua de dónde, cargarla. Entonces, más difícil definitivamente, ¿no? Entonces, hemos visto que el problema de los parásitos puede ser muy serio, tanto como producir una muerte en el niño. En la mamá es más difícil, pero sí en el niño. Entonces, a veces tenemos pacientes que tienen abortos, 1, 2, 3 abortos. La infección está ahí, el toxoplasma, y de repente está sintomática, pero en el embarazo puede recurrir. Entonces, y todas así, por lo consiguiente. Y nosotros deberíamos de tener en cuenta cuando la paciente tiene molestias, viene con muchas náuseas, mucho vómito, de repente, porque sabemos que las carizas es una infección también a nivel del pulmón, pasa por ahí, algunas lo botan por la boca, por la deposición, por donde. Entonces ya, un diagnóstico más fácil, definitivamente está clavado, pero hay. Entonces, siempre tener en cuenta que puede haber algún problema potencialmente. No olvidarlo, no olvidarlo, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, doctora, todo perfecto. Muchísimas gracias. No hay preguntas, doctora. ¡Oh, qué lindos! Espero que todo esté bien entendido. Ya saben, toda clase de parásitos pueden darte. Y toda clase. ¿Pero en quiénes es más? En aquellas personas que tienen una economía y una educación, un saneamiento, donde viven. Entonces, todo eso es prácticamente un contexto donde puede ser la mayor prevalencia. Cuando se han hecho los estudios, entonces tengan en cuenta que lo van a encontrar. O sea, hay que tenerlo en cuenta para saberlo. Y a veces la paciente está ahí, no, está con el retardo de crecimiento intrauterino, está con la anemia. Hay que hacerle un estudio. Ya saben, ustedes en otros países hacen screening. Nosotros bien difícil, ¿no? Bueno, ahora con el CIS yo puedo pedir. Tienen que ser agentes para este cambio. Tiene que haber un cambio, una revolución en educación, en salud. ¿Cuánto nos falta? Nos falta mucho más. Algunos de ustedes llegarán a ser el ministro, somos felices, porque tendrán la sensibilidad suficiente
para producir este tipo de cambios. La educación que necesitamos. Y la necesitamos a gritos, ya lo saben ustedes. Necesitamos mucho para crecer. Pero en la medida de que podamos hacerlo, tenemos que hacerlo. En la medida que podamos hacer sensibilidad a las personas, lo tenemos que hacer. Entonces, yo a la niñita, pero ¿cómo no has venido? Ya, pues no la voy ni a ella ni a la mamá. Ya, ahorita, estos análisis, ahorita. Primero para saber cómo está tu niño, un perfil biofísico, te haces la ecografía, quiero saber, porque incluso decía podálico. Imagínense una niña de 15 años y el niño podálico, tiene que ser cesárea y ya tendría que tener todos los análisis, pero la evalué y estaba en cefálico. Entonces ya no, las maniobras de Leopold, eso en la consulta definitivamente, ¿no? Entonces ya determinamos que era cefálico. Pero ella ha venido, en junio les dije, ¿no? Tenía, según la ecografía, 31 de altura uterina. Hoy día tiene 31 de altura uterina, no ha crecido nada. Ese niño ya tiene un retardo de crecimiento intraútero. ¿Se da cuenta? La importancia del control prenatal, o sea, lo que nos... Me alegro. Cuídense, chicos. Muchas gracias, doctora. Que tenga buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Cuídense. Ya nos vemos. Gracias, doctora. Igual- Buen día. Chao. Hasta luego. Todos presentes, ¿verdad? Sí, Saludos. doctora, estamos